Escucha para actuar. Los temas que marcarán un punto de inflexión en la relación que tenemos con nuestro medio ambiente, a través del desarrollo sustentable. Porque el cambio debe ser de nosotros y no del clima. Esto es La Década del Cambio, un podcast de Codex Verde. Comienza un nuevo capítulo de La Década del Cambio, el quinto de esta segunda temporada, en la que nos hemos enfocado en el proceso constituyente que atraviesa actualmente Chile. Me acompaña hoy, como lo ha sido habitual en toda esta temporada, Camila Mardones. ¿Cómo estáis, Cami? Hola Waldo, ¿todo bien por acá? ¿Y tú? Bien, acá Cami, en cuarentenado nuevamente. Ay, sí, qué lata, qué aburrimiento, pero bueno, hay que cuidarse. Sí, bueno, hay que cuidarse y bueno, y qué mejor que tenemos nuestro podcast para conversar con personas bien interesantes. Cami, ya queda poquito para las elecciones de abril, ¿ya tienes claro por quién vas a votar? Por supuesto, o sea, tú sabes que yo soy súper matea y obviamente mi voto es top secret. Sí, no, ¿Y así tú, como debe todo ser. listo? Sí, yo ¿Todo listo? estoy barajando alguna opción en mi distrito, así que ahí voy a tratar de decirme en estas semanas. Pero bueno, en esta temporada, como saben, nos hemos propuesto como objetivo es que la ciudadanía conozca las posturas que tienen distintos candidatos a la Convención Constituyente sobre medio ambiente, que es el tema que nos mueve a nosotros en Codex Verde. De ese modo hemos visitado virtualmente los distritos 6, ahí conversamos, si te acuerdas, Cami, con Hernán Ramírez y José Antonio Valenzuela, en el distrito 10, que fue el capítulo anterior, que conversamos con Catalina Lagos, y Diego Ripó, y el 11 cuando conversamos con Cristóbal Velorio y Sara Larraín. Pero hoy nos iremos a regiones nuevamente, Camí, ¿cierto? Específicamente al distrito 5, que agrupa las comunas de Andacollo, Canela, Combarbalá, Coquimbo, Illapel, La Higuera, La Serena, Los Vilos, Montepatria, Ovalle, Paiguano, Punitaqui, Río Hurtado, Salamanca y Vicuña. Genial, una bonita región, muy bonita, sí. Y sin duda un desafiante distrito este 5. Bueno, ¿y con quién vamos a conversar, Cami? Claro, tenemos con nosotros a Gabriela Parot, candidata por la lista de Vamos Chile, con cupo en Evópoli, y Felipe Sepúlveda, quien va a la elección por la lista del Partido Ecologista. ¿Cómo están Gabriela y Felipe? Bienvenidos a la década del cambio. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Hola, Hola, bienvenida hola, Gabriela. Hola gracias. Felipe, bienvenidos. muchas Hola, gracias. hola Felipe, hola Gabriela, un gusto tenerlos con nosotros en nuestro podcast La Década del Cambio. Bueno, antes de comenzar, les recuerdo que este podcast es apoyado por la Facultad de Comunicaciones y Artes de la UTLA y las consultoras Cyclo y Landscape. Tanto Gabriela, ingeniera agrónoma, como Felipe, ingeniero comercial, han desarrollado casi toda su carrera en el ámbito privado. Comenzamos con las preguntas. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para embarcarse en esta campaña electoral como candidatos constituyentes? ¿Por qué el Distrito 5 en el fondo, Gabriela? Bueno, el Distrito 5 porque desde el año 2006 que vivo en Coquimbo, he estado toda mi trayectoria desde ese tiempo, he trabajado en toda la región, digamos, porque también trabajé en la parte pública, te corrijo ahí, como 3 años que estuve en el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, en el INDAP, como Perfecto. jefe de área del Elqui, y que abarcaba las 6 comunas en la provincia del Elqui. ¿Por qué candidata? Porque creo que he peleado mucho por los temas ambientales en general en la zona, porque hoy día me dedico al tema del reciclaje, pero más que el reciclaje, a los temas ambientales. Y creo que a través de mi participación en todo lo que he hecho durante este tiempo, dije, bueno, esta es una gran oportunidad a la cual es muy difícil sacar la vista hacia el lado, pensando que podía ser un aporte que realmente pudiera hacer un cambio real. Así que por eso me embarqué en esta idea de campaña, que en realidad es primera vez que hago una campaña, así que ha sido un poco difícil. Perfecto, Gabriela. ¿Y tú, Felipe? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? Sí, mira, yo hace ya 10 años, como ustedes comentaban, yo trabajo en cambio climático y desarrollo sostenible. Soy fundador de la empresa Carbon Neutral, que fue la primera empresa en Chile en tener una certificación de carbono neutralidad a nivel internacional. En general hemos acompañado a varias empresas desde hace muchos años en transformar la empresa
con impactos en términos de cambio climático, a que sean carbono neutrales, algo que está súper de moda ahora, pero nosotros hemos acompañado hace más de 10 años empresas que han alcanzado la carbono neutralidad de manera anticipada y en general mi desafío en este sentido tenía que ver más que nada con aportar un poco de esa experiencia, entendiendo que el cambio climático es sin lugar a duda el principal desafío que vive la humanidad completa. No es un problema que afecta a Chile, sino que afecta a todo el mundo de distintas maneras. Y por lo tanto, la nueva constitución, de cierta manera, si no incorpora o no se hace cargo, al menos en aspectos como la adaptación frente al cambio climático, porque independiente que nosotros hagamos mucho esfuerzo en reducir nuestro impacto, en ese sentido va a depender de lo que haga también el resto del mundo. Sin embargo, nos vamos a ver enfrentados a un escenario de cambio climático que va a requerir de cierta manera que se generen condiciones de adaptación en distintas partes del país, principalmente para enfrentar estos cambios, algunos inevitables, pero lo importante también es generar las acciones que permitan, de cierta manera, evitar las peores consecuencias del cambio climático. Entonces, eso invita a tener una mirada mucho más de largo plazo. El cambio climático, el horizonte que nosotros, en donde trabajamos, el cambio climático tiene un horizonte de 100 años, por lo tanto, toda la base científica tiene que ver con qué va a pasar de aquí a 100 años y qué cosas tenemos que hacer para que los peores escenarios no se cumplan. Y por eso es importante que la Constitución recoja eso, porque la Constitución está para quedarse un largo tiempo. La idea es hacer una Constitución que permanezca en el tiempo y no algo que haya que estar modificando permanentemente, en base a principios rectores que de cierta manera se hagan cargo de distintas problemáticas, y dentro de ellas considero que el cambio climático es la más relevante porque afecta a todos los otros aspectos que nosotros queramos enfrentar. Afecta a la salud, ¿no es cierto? Va a afectar el desarrollo económico, va a tener un rol muy importante también lo que tiene que ver con educación, cómo nosotros vamos a empezar a formar a las futuras generaciones en términos de lo que tienen que hacer para abrazar un concepto de desarrollo sostenible, etc. Entonces, mucho de lo que queramos defender ahora va a depender también de qué condiciones climáticas nosotros tengamos a futuro. Perfecto, quedó muy claro, Felipe. Te preguntaba para Gabriela, ¿te consideras candidata verde en tu contexto profesional? Tienes la empresa Cristoro enfocada en el reciclaje de vidrios. Sí. ¿Te consideras candidata verde? ¿Qué podrías rescatar de tu experiencia en esta empresa para una eventual participación como constituyente? Mira, yo creo que desde que entré en el tema del reciclaje, primero no me quedé solo en el tema de lo que es el reciclaje de vidrio, que es a lo que me dedico, sino que empezamos a ver el tema ambiental en la región como algo que era prioritario. Entonces empezamos a movernos a través del tema de los rellenos sanitarios, de lo que son los distintos proyectos mineros que hay en la costa de la región. Empezamos también a ver todo lo que significa la ley de reciclaje extendida al productor, qué iba a significar y qué cosas eran buenas y malas para nosotros las regiones, que también ese es un tema muy relevante en esto. Por lo tanto, creo que no tan solo me quedé en el tema de una empresa que recicla vidrio. La empresa además tiene energías limpias, tiene un montón de otras acciones que ha hecho, tiene una revista que tiene que ver con el tema medioambiental, que se llama Razón Ambiental, y nosotros nos hemos involucrado en todos los temas que tienen que ver con el medio ambiente. Yo creo que una de las razones por las cuales yo me metí en este proceso de candidatura a la constituyente es porque uno ve, y con eso con Felipe yo recuerdo, concuerdo que hay una urgencia que nos dicen los científicos, que nos dicen todo, la misma naturaleza nos está diciendo que debemos actuar lo antes posible, porque en vez de bajar las emisiones estamos llegando al calentamiento de 3 grados, ¿cierto? Son las últimas noticias que salieron hace poco tiempo atrás. Entonces, creo que sí, me considero que puedo ser una candidata verde porque todos estos años que he estado en la región me he dedicado a defender con fuerza, porque creo que además mucho hablamos del tema medioambiental, pero en la práctica las personas hacen poco, y las autoridades también hacen muy poco en serio, digamos, por el tema ambiental. Entonces creo que sí, me puedo considerar una candidata verde, creo. Perfecto, Gabriela.
Felipe. Felipe, vamos contigo ya comentando las propuestas propuestas y visiones que ustedes han expresado en distintos medios de comunicación. Y entre ellas encontré esta bien interesante, Felipe, y que tiene relación con la que tú propones con la creación de un organismo autónomo del Estado, como lo es el Banco Central. Y que sea una entidad que determine las políticas ambientales y de cambio climático con una independencia del gobierno en curso y con horizonte de tiempo de 10 años. En ese contexto, te pregunto, ¿cuáles son las razones o fundamentos por las que un organismo autónomo como el que propones pudiese funcionar mejor que uno bajo la institucionalidad gubernamental como existe hoy en día? Y si esta propuesta de autonomía solo se aplicaría para la elaboración de política o también lo ves, por ejemplo, para una entidad fiscalizadora, como lo hace la superintendencia. Sí, mira, me acuerdo que esta idea nació hace muchos años en una conferencia que hicimos con Pricewaterhouse sobre temas de cambio climático. Y la idea de esta propuesta tenía que ver con convencer la problemática que genera las políticas de un gobierno que tiene un horizonte de tiempo normalmente acotado a 4 años. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el Poder Legislativo, en el fondo, que también tiene una duración definida y muy distinta al plazo que requiere tomar acciones de largo plazo. Entonces, es lo mismo que pasa con la política monetaria. Finalmente, la política monetaria requiere plazos mucho más largos de entendimiento y de aplicación de las políticas, principalmente para no estar influenciadas por un partido político que esté en el gobierno o bien entorpecido también por un poder legislativo de una determinada tendencia que tenga mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados en su minuto. Entonces, es más que nada para garantizar una cierta independencia en la toma de decisiones basadas más en la ciencia que en razones políticas, de tal manera de poderle darle continuidad a las políticas ambientales que requieren un plazo mucho más largo de implementación. Perfecto. Y en cuanto a lo que te preguntaba sobre el tema de un organismo autónomo de fiscalización, porque Hernán Ramírez, me acuerdo en un programa anterior, también propuso algo similar. Sí, también sería importante considerarlo. En general, hay algo que es súper importante también definir, que la Constitución idealmente deben ser principios rectores, ¿no es cierto? Y no una Constitución con un montón de letras chicas súper enredadas, que es lo que pasa hoy día un poco con la Constitución actual. Pero, un ejemplo que doy harto es la Constitución de Estados Unidos, que podemos no estar de acuerdo con algunos contenidos que tiene, pero es una constitución súper simple, que ha tenido muy pocas enmiendas desde que existe, ya tiene más de 300 años prácticamente esa constitución, pero tiene una fuerza tan potente que finalmente es muy fácil hacerla cumplir, ¿no es cierto? Cosa que no pasa con nuestra constitución, que es bastante compleja. Hay un tribunal constitucional, en cambio las decisiones en Estados Unidos ocurren en la Corte Suprema. Entonces, desde esa perspectiva, también tenemos que crear organismos que sean capaces de hacer cumplir todo lo que se va a redactar en esta Constitución. O sea, si vamos a hablar de deberes del Estado, es importante que hayan organismos capaces de que hagan cumplir lo que se puso ahí. Y eso yo considero que es muy importante. Y en la autonomía que tú mencionas, efectivamente, se debiese intentar crear estas entidades más autónomas y con cierta independencia, pero al mismo tiempo, y lo digo, que también debe quedar puesto en la Constitución, es generar sanciones súper potentes en lo que tiene que ver corrupción, porque finalmente cualquier organismo es factible de ser corrompido si es que no existen las sanciones proporcionales. Y eso en otras partes del mundo y también a nivel corporativo existen bastantes cláusulas anticorrupción que pueden ser implementadas y por lo tanto es un problema que hoy día estamos viviendo en distintos organismos del Estado, también sigue pasando en el sector privado en algunas circunstancias, por lo tanto creo que hay que robustecer esa parte para efectivamente se puedan cumplir las funciones que ahí se determinen. Perfecto, gracias Felipe. Oye, y ¿puedo agregar algo? Sí, obvio. A lo que dice Felipe, es que en realidad uno busca estas instancias que sean organismos, que sean independientes, porque hoy día la falta de confianza en los organismos que existen hoy día es muy grande. Porque como dice Felipe, en parte se ha corrompido mucho el Estado en poner además gente a veces que no son idóneas a los cargos, que toman decisiones que no son las adecuadas. Entonces, hoy día no hay, bueno, vemos que a todo nivel la falta de confianza es muy grande. Por eso uno trata
de pensar de que podría establecerse un organismo que fuera autónomo, que no dependiera de ninguna línea política, sino que fuera un organismo que pensara a nivel país, no a nivel partido político ni coalición política, ¿me entiendes? Perfecto. Hablando de coaliciones, Gabriela, va ¿Mm? para ti la siguiente pregunta. Tú has declarado en torno al agua, has indicado que Yeah. en la nueva constitución se debe declarar prioritario el consumo humano y además cambiar las regulaciones que hoy existen en cuanto a derechos, a perpetuidad y atribuciones del Estado o aparato público para su regulación. En ese Sí. contexto, Gabriela, ¿tú crees que existe consenso en torno a esta postura que tú tienes en el sector político que representa, en este caso la centro derecha? Mira, yo creo que en la centro derecha sí existe el consenso de que el tema del agua tiene que cambiar y tiene que cambiar de forma radical. Hoy día el tema del agua es un tema que no tan solo a nivel país, a nivel mundial, es un tema que está siendo muy sensible porque hay una sequía a todo nivel, no tan solo tampoco en la cuarta región, que puede ser más fuerte, pero tenemos situaciones como Petorca, incluso en el sur ha habido problemas de sequía también. Creo que la forma en que hoy día está catalogada el agua no es sostenible en el tiempo, y yo siempre he pensado que es mucho mejor ser proactivo que reactivo. Si el agua Ujú. se nos termina en un lugar, tener que venir a hacer regulaciones, expropiaciones o cosas de última hora para poder solucionar un problema, creamos un problema social enorme y con un impacto en el medio ambiente enorme también. Yo creo incluso que es mi forma de pensar, y creo que hay mucha gente que piensa igual, que para hacer un proyecto en una región, y espero que la descentralización sea parte de esto para poder tomar esas decisiones, el agua esté también dentro de una especie de superintendencia autónoma, y en la cual tú presentas un proyecto y ese proyecto tendrá que ver con la situación también de la región donde se va a hacer. Si tú vas a ir a Petorca, yo creo que el Estado no debiera ni subvencionar, ni entregar acciones de agua ni nada a una plantación de palto hoy día, por ejemplo. O sea, cada una de las regiones, incluso dentro de las regiones, de las comunas en que está tomándose las decisiones, debe pensar, debe tener la autonomía para ver cómo va a manejar el tema del agua. Creo que el tema del agua es fundamental hacer hoy día el cambio, y creo que tal vez hay sectores que van a hacer presiones para que esto no cambie. Cualquier extremo puede ser malo, pero Ujú. yo creo que dentro de la centro derecha y de la centro izquierda también, estamos todos de acuerdo en que el tema del agua es algo relevante y que tiene que cambiar ahora, y que en la Constitución debe ser declarado un bien nacional de uso público, porque hoy día no está declarado en la Constitución, sino que solamente en el Código de Agua. El Código de Aguas hace muchos años que está en la Cámara tratando de cambiarse y nunca se cambió. Entonces, hoy día creo que es el momento de hacer el cambio y hacerlo bien pensado, bien hecho y bien planificado en el tiempo, para que esto sea un recurso que no traiga más problemas de los que ya tenemos. Perfecto, gracias, Gabriela. Surgió hoy día la noticia de la creación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, Sí. y que esto va a estar bajo el alero del Ministerio de Obras Públicas. ¿No crees que igual hay una señal equívoca, que el tema del agua siga estando en un ministerio que finalmente prioriza, por ejemplo, la productividad y la infraestructura en vez del cuidado, como pudiese ser el Ministerio del Medio Ambiente? Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que la Dirección de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas no es el estamento idóneo para manejar el tema del agua. Aparte que creo que dentro de quien maneje el tema del agua o quien vea el tema del agua, tiene que llevar todas las instancias en que se ocupa el agua. Hoy día es obras públicas, es agricultura, es minería, es en la zona urbana, digamos, principalmente también. Entonces, no debe ser asignado a un ministerio. Yo lo haría en una forma totalmente independiente de cualquiera de ellos. Perfecto. Sí, ¿puedo agregar algo ahí? Sí, sí, obvio, obvio. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que señala Gabriela. Ahí hay un punto súper importante también, que además de asegurar el agua como un bien común constitucional y asegurar su acceso para consumo humano como un acceso prioritario, es importante también considerar el agua en su rol de función ecológica.
Sí. para sustentar ecosistemas. Y lo otro es en la protección de los glaciares, que es súper relevante. Nuevamente vuelvo al tema del cambio climático, que finalmente la principal reserva de agua de Chile son los glaciares, y por lo tanto, si no están protegidos, estamos de cierta manera afectando la disponibilidad futura, que sabemos que ya está en crisis y lo va a estar aún más. El no generar una protección en relación a la actividad humana en torno al área donde se encuentran los glaciares también es algo que debiese quedar protegido en la Constitución. Entonces, de cierta manera, y entendiendo que el Ministerio de Obras Públicas no es la entidad idónea, de cierta manera debiésemos velar por una cierta independencia de quien, de cierta manera, está a cargo de este recurso, entendiéndolo como un recurso súper estratégico para el desarrollo del país, para la subsistencia humana y para la preservación de los ecosistemas. Ecosistema. Perfecto. Así es. Perfecto, Gabriela, Felipe, los quiero llevar a un episodio que pasó en el distrito en el que son candidatos, como lo es el caso de Minera Dominga, proyecto que fue rechazado por el Comité de Ministros del gobierno anterior. En esa historia, así como ha pasado con otras en Chile, la lucha fue entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, específicamente en ese caso de la Reserva Natural de los Pingüinos de Humboldt. Quería saber primero qué opinión tienen respecto a cómo fue llevado este caso, y segundo, si es que tienen algún planteamiento como constituyentes para la conjugación de desarrollo económico y medio ambiente. Felipe. Está en silencio, Felipe. Perdón, estaba hablando solo. Es súper importante lo que tú señalas. Voy a partir primero por el caso en particular. Efectivamente, creo que para variar aquí se está ponderando los beneficios económicos sin mirar los impactos sociales y ambientales que genera un proyecto. Y ese es el gran problema que tenemos como país en general. Por eso existen zonas de sacrificio, etc. Entonces, desde esa perspectiva, una de las propuestas que no es una propuesta nueva, en el fondo, hoy día está pasando en todas partes del mundo. Los gobiernos están transitando a un modelo de desarrollo sostenible en donde el pilar ambiental y el pilar social es tan importante como el pilar económico. Entonces, al minuto de tú decidir hacer un proyecto, hoy día lo que está pasando es que las empresas están empezando a considerar los costos ambientales que tiene esa actividad y los meten en la evaluación del proyecto como un costo adicional en términos de lo que se deja de producir por afectar un ecosistema. Eso tiene que ver principalmente con la visión de que existe un concepto que se llama el capital natural, que finalmente nosotros tenemos servicios ecosistémicos que entregan los ecosistemas, ¿no es cierto?, como un bosque, por ejemplo, o los océanos, ¿no es cierto?, que nos entregan ciertos recursos, que si se ven afectados, perdemos el valor económico de ese servicio ecosistémico que hoy día es gratuito, ¿no es cierto?, pero no lo tenemos puesto en ninguna ecuación dentro de las fórmulas de evaluación de proyectos. Entonces, eso es algo que debiese cambiar, entender que finalmente la naturaleza nos entrega ciertos servicios que no están valorizados y que en otras partes del mundo sí se están empezando a valorizar, y que por lo tanto cuando tú decides desarrollar una actividad, hay que meter en la ecuación el costo de perder esa actividad, perdón, esos servicios ecosistémicos versus el beneficio económico que trae esa misma actividad. Y ese es un poco el objeto de entender a la naturaleza como un sujeto de derecho, en el sentido de que por sí sola no se puede defender y por lo tanto se tienen que crear este principio de cierta manera que pudiese abocar en el minuto de desarrollar un proyecto de este tipo, meter otras variables en consideración al minuto de desarrollarlo. Perfecto, muy completa tu respuesta, Felipe. Gabriela, ¿cuál es tu postura frente a este caso? Mira, yo frente a cómo se manejaba en la región el tema de Dominga, en realidad creo que se ha manejado muy mal. Se manejó de una forma política, se ha manejado con todas las desconfianzas con respecto a los estudios de impacto ambiental que se hicieron. Se le ha entregado plata a la población, se han hecho muchas cosas en las cuales a mí personalmente no me gustan. Yo fui invitada a conocer el proyecto por la minera y yo fui a verlo porque dije, en realidad cuando uno critica algo tiene que ir a conocerlo. También averigüé acerca de la empresa y la empresa de partida no tiene ningún desarrollo minero en ninguna parte. Este proyecto, esto es una apreciación muy personal,
yo creo que una vez que tenga los permisos se va a vender, no es un proyecto que vaya a realizar la empresa a la cual está hoy día promoviendo este proyecto. Creo que está ubicada, el puerto que quieren hacer, está ubicado en una zona de una biodiversidad enorme, por lo tanto el daño que se puede provocar es enorme. Creo que ya habiendo además aprobado un puerto ahí, yo hice la consulta, ¿por qué no ocupan el otro puerto? Las respuestas que me dieron son respuestas que hoy día ellos dicen que van a usar el otro puerto, pero que no van a hacer lo que me dijeron en esa época que iban a hacer. Que ellos dijeron que no podían separar el proyecto porque había sido presentado como uno solo, que era el estudio, era completo de la mina con el puerto. Entonces, que si lo separaban, tenían que volver a presentar de nuevo todo el proyecto al estudio de impacto ambiental, cosa que a ellos no podían hacer porque se les atrasaba no sé cuántos años. Hoy día ellos están diciendo de que sí, que en realidad podrían usar el otro puerto y yo no veo que hayan presentado un nuevo estudio ni que haya partido esto de cero. Por lo tanto, creo que hay mucha desconfianza. Hay desconfianza también en las autoridades que hoy día existen en la parte medioambiental. El tema técnico creo que es fundamental, tener científicos y gente que tenga un peso técnico detrás para que la gente confíe que los estudios que se hicieron son estudios que entregan a uno la seguridad de que el proyecto va a ser realizado de una manera sustentable y sostenible en el tiempo. Preguntamos también, por ejemplo, por el tema del reciclaje, por el tema de los residuos orgánicos. Nada de eso estaba visto en el proyecto. Por lo tanto, yo soy una persona que creo de que uno hoy día, con toda la tecnología nueva que existe, con nuestra ley es muy laxa con respecto a la ley medioambiental, con respecto a los proyectos, es algo que debería cambiar y hacerse más moderna. Por lo tanto, yo en esto creo de que sí, las empresas pueden hacer desarrollo, pero esos desarrollos, como dice Felipe, tienen que ser mirados desde un tema. Primero, no tienen que tener zonas de sacrificio para gente que va a vivir ahí, que tú no sabes qué implicancia va a tener para esos niños o para esas personas el día de mañana el ambiente en que están viviendo. Creo que eso es algo que nosotros no podemos dejar pasar. Y que además las zonas de sacrificio que ya existen, hoy día deberían estar tratadas de una manera mucho más seria de lo que están tratadas hoy día. Así que en realidad yo creo que hoy día sí se puede hacer un desarrollo económico y a la vez sostenible y sustentable, pero con otra mirada. Nosotros yo creo que en Chile todavía nos falta para llegar a eso. ¿Puedo agregar algo ahí? Todo lo que quieras. Ahí es complementar, en el fondo, más que nada Sí. es que creo que, de cierta manera, creo que si Chile quiere dar el salto, porque hoy día somos colistas de la OCDE, ¿no es cierto? Sí. Si nosotros queremos dar el salto, tenemos que transformar nuestro modelo de desarrollo a un modelo de servicio y no continuar con el extractivismo. Y yo cito el caso de Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda es un país muy parecido a Chile en muchos temas, o sea, paisajísticamente es súper parecido, en términos de recursos naturales es muy parecido, tiene comunidades indígenas muy potentes y que hoy día tienen participación en el Parlamento. Curiosamente, Nueva Zelanda no tiene constitución, sino que tiene un pacto social, pero no una constitución. Pero ellos lograron pasar de una economía basada en los recursos naturales, ¿no es cierto?, a ser una economía en donde dentro de los tres principales aportantes del PIB son, el número uno es el turismo, y el número 3 es el desarrollo tecnológico. El número 2 es la industria láctea, ¿ya? Pero si se dan cuenta, en poco tiempo lograron transformar esto y convertirse líderes en desarrollo de tecnología, en muchas cosas, y viven principalmente el turismo, y el turismo es muy distributivo en los ingresos porque hace participar e impacta mucho a las comunidades más pequeñas. La minería no beneficia a todo el mundo, beneficia a muy poca gente en general. Obviamente que Codelco, por ser del Estado, no genera mucho ingreso, pero la mayoría de la producción minera no es chilena, ¿no es cierto? Es internacional, de empresas internacionales. Entonces, creo que tenemos que transformar el modelo de desarrollo de nuestro país y avanzar a una economía más basada en los servicios y dentro del marco del desarrollo sostenible, por supuesto, porque finalmente la extractivista tiene el problema de que los recursos son finitos y por lo tanto en algún minuto se van a acabar. Y además no le estamos agregando ningún valor a esos recursos naturales. Claro. Perfecto. Muchas gracias, Felipe y Gabriela, por hablarnos de este caso tan icónico para el distrito, porque bueno, el proyecto Dominga, para situarlo, es
está ubicado en la comuna de Liguera. Sí. Oye, Bueno, además, perdón, sí, Wando, está todo el mundo siempre muy expectante con este proyecto porque hablan de mucho trabajo y empleo para la zona. Entonces, claro, tiene muchas presiones el proyecto también. sí, sí, de hecho el alcalde, creo que de Liguera era el principal promotor del proyecto, ahí en el sector. Sí, claro, sí. Bueno, pasando a otro plano, y esta es una pregunta para Felipe, y es proveniente de uno de nuestros auspiciadores, Cyclo, la consultora. Felipe dice así, en otras constituciones se habla de la naturaleza como sujeto de derechos, y sé que lo has deslizado en otra respuesta anteriormente, pero la pregunta es, ¿qué opinas de la inclusión de los derechos de la naturaleza en una nueva constitución? ¿Y cómo sería en la práctica? Sí, bueno, creo que lo comenté antes. Efectivamente, tiene que haber un cierto derecho de la protección de lo que constituye la naturaleza, precisamente porque no es un cliché ni es ser hippie ni nada de eso. La naturaleza nos entrega servicios de los cuales depende nuestra vida. Si nosotros no los valoramos y no los incluimos como una entidad de protección, finalmente eso nos va a rebotar, finalmente, y se traduce en más pobreza, ¿no es cierto?, en un montón de problemas que finalmente generan mayores problemas sociales. Entonces es importante, y nuevamente vuelvo a repetir, que es el considerar el capital natural que tiene Chile como un factor en la toma de decisiones de desarrollo de cualquier proyecto. Entonces, esa es la importancia de que de que la naturaleza sea sujeto de derecho, y al mismo tiempo también se debe incorporar una función ecológica del derecho de propiedad. O sea, no por tú ser dueño de algo, supongamos que yo soy dueño de un terreno y tengo dentro de ese terreno un glaciar, que esos casos existen, y el gran caso, un ejemplo de eso es el glaciar del Cerro El Plomo, que está dentro de un terreno privado. Afortunadamente el propietario de ese terreno decidió explotarlo desde la perspectiva del turismo sustentable, por supuesto, con un cierto manejo de cantidad de personas que pueden entrar para mantener el ecosistema sano, pero en otros casos puede pasar otra cosa, ya sea con un bosque, ¿no es cierto?, con otro tipo de recursos naturales que se podían explotar para fines económicos, y por lo tanto una función ecológica del derecho a propiedad tiene que ser instaurada de tal manera de que no cualquier propietario de un terreno que cuenta con un bien que entrega servicios ecosistémicos comunes para la ciudadanía o para la población, es importante que se preserve ese servicio ecosistémico por sobre cualquier actividad, o que haya un balance en ese sentido también. Perfecto. Landscape, otro de nuestros auspiciadores, tiene una pregunta para Gabriela. La eficiente planificación del territorio se presenta hoy como uno de los desafíos a la hora de dar soluciones en materia de vivienda, medio ambiente, seguridad, entre otros. Si bien la Constitución no es un instrumento de planificación territorial, sí es la carta fundamental que direcciona lo que queremos ser como país. La normativa territorial desciende de ella a través de leyes e instrucciones. En base a esto, ¿cuál o cuáles deberían ser los lineamientos básicos en materia de planificación territorial que aseguren finalmente los cimientos para dar soluciones integrales y sustentables en esta materia? Esa pregunta es medio difícil porque en realidad los lineamientos de planificación no están dentro de la Constitución. Es cierto que sí, los derechos sociales de las personas sí, pero yo creo de que en realidad lo base que debe estar en la Constitución es la descentralización, para que cada región y cada comuna, de acuerdo a su propia naturaleza y a su propia geografía, vaya desarrollando este territorio. Hoy día también eso a mí me causa mucha inquietud también, porque hoy día uno ve los PLADECO, los planes de desarrollo comunales que son desarrollados por los municipios, que muchas veces no son muy conversados con la gente, y finalmente terminan en ciudades muy desordenadas, con servicios muy mal establecidos, y por lo tanto es muy difícil llegar a entregar a través de la Constitución lineamientos para eso. Solamente puede ir en la Constitución el tema de que en las regiones se tomen las decisiones adecuadas, que creo que hoy día se hacen a través de los PLADECO en los municipios. Por lo tanto, me gustaría que los municipios tuvieran una muy buena administración pública, tal vez en eso, que se hicieran bien las cosas, ¿verdad?
pero dentro de la Constitución lo veo difícil, excepto que me gustaría que en los derechos sociales la vivienda, por ejemplo, fuera un derecho fundamental, pero también el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, pero también sustentable para la gente, pudiera estar en ella. También con un derecho de que, pero creo que son más leyes, tal vez la Constitución debiera mandatar, dejar como mandato que los legisladores cumplieran con el fin, con el objetivo que presenta la Constitución, ¿me entiendes? Como mandatar esos lineamientos. Pero como dentro de la Constitución no podemos hacer una Constitución que tome cada uno de estos detalles de planificaciones territoriales y todo, porque en realidad sería una Constitución sumamente detallista y yo creo que eso lo haría demasiado inflexible. Perfecto. Muy completa la respuesta, Gabriela. Finalmente, esta es una pregunta para ambos, que siempre se la hacemos a los candidatos que aceptan finalmente la invitación de la década del cambio. ¿Por qué deberían votar por ti para estar presente en una nueva constitución? Ojalá en un minuto, por favor. Felipe. Un minuto, chuta. Está difícil. Mira, sí. Te voy a dar una respuesta súper categórica. Yo creo que con lo escuchado, hoy, lo que he escuchado ahora de Gabriela, creo que da lo mismo si gano yo o gana ella. Yo creo que yo estoy súper contento porque he participado en otros foros y de distintas listas y siento que en general hay mucho consenso en muchos puntos que son como obvios. O sea, los cambios que requiere la Constitución son bastante lógicos, ¿no es cierto? Nadie de las cosas que estamos proponiendo nos parecen como una locura, al contrario, son cosas que debiesen hacerse por la situación y los desafíos que se nos vienen. Entonces, nada, yo creo que de cierta manera, en mi caso, más que nada, yo voy por estas propuestas más de crear una constitución donde lo medular sea el medio ambiente porque es de lo cual dependemos. Nosotros no somos un ente separado de la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Y el entendimiento de eso, de pasar de una constitución antropocéntrica a una biocéntrica, finalmente es como la principal propuesta, entender que vivimos en un sistema cerrado, interconectado y por lo tanto la base de nuestra supervivencia es la naturaleza y de ahí se pueden desprender un montón de acciones que tienen que ver finalmente con cómo nosotros nos involucramos como seres humanos y como sociedad. Pero nada, yo creo que finalmente la invitación es que las personas conozcan a los constituyentes porque se van a encontrar con súper altas sorpresas, súper positivas y yo muy contento de compartir con Gabriela porque creo que también tiene la misma visión que tengo yo. Perfecto. Perfecto. Gabriela, ¿por qué deberían votar por Bueno, ti? mira, yo aparte de ir por esta constitución verde y porque creo firmemente en el tema ambiental con mucha fuerza y he sido muy peleadora porque creo que se dice mucho y se hace poco en esto, creo también que a mí me gustaría que votaran por mí porque yo quiero hacer de este proceso un proceso súper transparente. Y creo que es algo que nos hace falta para que la gente se sienta que las personas que salimos elegidas los representamos de verdad y que nuestra posición sea grabada, filmada, nuestras intervenciones y cada uno sienta que esta constitución es parte de todos. Como dice Felipe, nosotros somos parte de un todo. Y esta constitución la pidió la gente y la gente tiene que sentirse toda representada en ella. No vamos a lograr solucionar todos nuestros problemas, pero sí tenemos que sentir que se nos ha escuchado a todos y que todos de alguna manera somos parte de esto. Entonces por eso quiero hacer una constitución verde, pero que a la vez sea, que escuche a las organizaciones adecuadas de cada uno de los temas en los cuales uno va a participar, porque todavía no sabemos ni siquiera cómo hacer el reglamento que tiene, ¿verdad? Pero si vamos a participar en comisiones, espero que vayamos a escuchar a las organizaciones que tienen que ver con el tema de cada una de esas comisiones y la voz de la gente se lleve a esta constitución y eso es algo que yo quisiera representar en la gente. Gracias, Gabriela. Ambos nos quedaron debiendo segundos porque dijimos un minuto. Pero no, muchas Bueno. gracias por también. Es difícil esto, para todos los candidatos es difícil venderse un poco, pero bueno, ha quedado claro dentro del programa sus propuestas.
Para finalizar nuestro programa tenemos otra sección que es nuestra recomendación cultural de algún libro, película, documental, webinar, quizás sobre medio ambiente o sustentabilidad. Empezamos contigo, Felipe. ¿Tienes alguna recomendación para nuestros auditores y lectores en Codexpert? Sí, justo estoy leyendo el último libro que sacó Bill Gates, que se llama Cómo evitar una catástrofe climática. Es súper interesante porque es bien aterrizado en el sentido de entender que nos queda muy poco tiempo, que tiene que haber un cambio urgente en la forma productiva, pensando en las cosas que consumimos y cómo las producimos. Todavía no llego a la etapa de las soluciones, pero en el fondo lo que hay que entender es que tiene que haber un cambio de cultura profundo, pero al mismo tiempo esos cambios culturales son muy largos como para esperar hacer esos cambios, y por lo tanto tiene que haber una solución tecnológica para esta problemática del cambio climático, más allá de lo que podamos hacer culturalmente. Son las dos cosas paralelas, pero que en distintos horizontes de tiempo. Es un libro súper interesante y se lo recomiendo a todos los que puedan leerlo porque da muchos insights de lo que se nos viene y cómo tenemos que enfrentarlo. Perfecto, lo dejamos anotado en nuestra biblioteca. ¿Y por tu parte, Gabriela? Oye, yo te escuché antes hablar de la Sara Larraín. Y Sí, yo, bueno, ella escribió un libro que se llama Ecología y Política, lo y está yo creo lanzando que eso es justamente muy hoy. interesante. Sí. Y lo otro que a mí me gusta mucho ver son todas las publicaciones de los científicos acerca del cambio climático y de nuestra urgencia. Estoy siempre investigando en la web los últimos informes que han salido en la ONU, en todos lados. Yo creo que eso también es una plataforma que uno siempre debe estar mirando, porque a uno lo va actualizando con respecto a lo que está pasando en el mundo con las emisiones, con los compromisos que se han hecho, que ya se sabe que no se cumplió el compromiso de París, ¿verdad? Y todo. Entonces, creo que uno, para poder mantenerse al día y ver la realidad de esto, puede un poco también meterse a investigar en los últimos informes de los científicos que han hecho por este tema de cambio climático. Son muy interesantes. Perfecto, Sí. Gabriela. Muchas gracias. Sí, obviamente ahí estamos siempre difundiendo los papers que están saliendo en Codex Así es. Verde. Bueno, estamos llegando al fin de este programa. Ha estado muy interesante. Realmente nos gusta salir a regiones con Camila porque conocemos posturas más allá de Santiago y atendiendo a la realidad local. Así que le agradezco a ambos su participación y les recuerdo, bueno, que nuestro podcast está apoyado por la Facultad de Comunicación y Artes de la UDLA, Cyclo, y voy a hacer unas menciones de ellos. Cyclo trabajan en análisis de ciclo de vida y cálculos de huellas ambientales, ecodiseño y docencia, pertenecen a las redes Basura Cero de la Fundación Basura y Open Chef de la Universidad de Chile. Y también nuestro podcast es apoyado por Landscape Consultores. Ellos son especialistas en gestión y normativa ambiental, sustentabilidad, manejo y gestión del paisaje y territorio, y capacitaciones en todas estas áreas. Para mayor información sobre estas organizaciones, les dejaremos los enlaces en nuestro canal de YouTube. Vuelvo a repetir mi agradecimiento para Gabriela y Felipe. Les deseo mucho éxito en su candidatura, en el resultado de la candidatura. No sé si quiere agregar algo más, Camila. Sí, mucho éxito desearle a los dos candidatos. Y bueno, cerrar el programa. Con esto llegamos al fin de este capítulo, el cuarto de esta segunda temporada. No olviden suscribirse a nuestras cuentas de SoundCloud, YouTube y Spotify para que cuando subamos un nuevo capítulo sean notificados. Muchas gracias, Gabriela y Felipe, por aceptar No la sé si quieren invitación. decir algunas palabras al final, Gabriela, Felipe. Mira, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. En realidad es difícil dar a conocer uno todas las propuestas en un espacio. Me gusta mucho toda esta línea verde que tiene Codex Verde, ya he participado otras veces con ustedes. Sí. Y también decirle a Felipe que, pucha, que juntos todos podemos hacer el cambio en este tema ambiental. Yo creo que yo me siento al menos que somos parte de un todo. La Tierra es parte del universo. Esto es una cosa, es un cosmos que somos todos uno. Entonces, bueno, agradecerles la invitación y como siempre, dispuesta cuando quieran, aquí estamos para conversar. Gracias, Gabriela. Felipe. Sí, nada, muchas gracias también por la invitación. Creo que fue un debate súper interesante y a Gabriela ojalá lo veamos, pues si no se vota por uno, o sea, no sale uno, salen 6, 7. ¿Ah? Claro, ojalá así compartir. que
Sí, ojalá nos toque compartir ahí este trabajo súper Ojalá. súper importante. Yo creo que es un hito súper histórico y lo importante también es un llamado a que la gente vaya, bueno, si se puede, que vayan a votar, Vaya porque a es súper votar. importante que sea representativo Claro. esto. Y eso se demuestra con el voto. Entonces, ojalá puedan ir todos los que puedan a votar en 2 semanas más, ¿no es cierto? Perfecto. Nos vemos entonces, Gabriela, Felipe. Ojalá Nos mucha vemos. Nos suerte. vemos. Éxito. Chao, Camila. Gracias. Hasta Chao. luego. Listo, chao, que estén bien, gracias. Chao. Nos encontramos en un siguiente episodio a los auditores de la década del cambio. Chao, Camila. Nos vemos. Chao, Waldo. Desde los estudios de Codex Verde, esto fue La década del cambio, un podcast que aborda los temas ambientales y de desarrollo sustentable más importantes de los próximos años. Nos encontramos en un siguiente capítulo.